Vamos a estar orando para que el Señor pueda estar cubriendo esta oración, este tiempo de bendición, de búsqueda de Él, de respuestas, de sanidad y también de fortaleza y protección, para que el Señor esté cubriendo la palabra que Cristian va a compartir. Querido Dios, Señor, te damos gracias porque entendemos que no hay nada, Señor, que pueda escapar a tu poder, a tu presencia, a tu amor, Señor, a tus manos que nos cubren y nos protegen, Señor. Que en esta noche cada una de nuestras vidas, Señor, nuestros hogares, nuestros pensamientos, Señor, sean moldeados en tus manos. Porque nada, Señor, escapa a tu entendimiento. Nada es imposible en tus manos, Señor. Y entendemos que todo puede ser nuevo. Nueva vida, nuevas criaturas, nuevos proyectos. Todo, Señor, de tus manos se renueva. Ponemos en tus manos la vida de Cristian, Señor, para que Él pueda estar renovando nuestro gozo, Señor, a través de tu palabra, Señor, y siendo de bendición para nuestras vidas. Seguí alimentándonos, papá, dándonos esa agua de vida nueva, Señor, y ese soplo y ese aliento de vida que nos alienta a seguir creciendo. En tu santo nombre, amén. Bueno, muchas gracias. Hoy les quería compartir algo que en algún momento en la reunión de estudio bíblico que estamos teniendo los jueves, compartimos así muy fugazmente, pero hoy yo quería profundizarlo un poquito. Porque parecemos presos, ¿no? Vieron que parecemos que estamos presos, tenemos que andar mirando si podemos hacer esto, aquello, salir a la calle, tener un permiso para andar por la calle, para andar en auto otra cosa. Y quería relacionarlo con un pasaje de Filipenses, que es justamente lo que estamos estudiando en el estudio bíblico. Pero antes de llegar a eso, lo quiero poner en un contexto, porque es muy interesante poder entender por qué el apóstol Pablo dice lo que termina diciendo en Filipenses. Ustedes saben que cuando Pablo en el segundo viaje misionero arranca con una idea y después tiene esa famosa visión del hombre macedonio que le dice, no, por acá no, vamos por acá. Pero Pablo ya tenía todo su cabeza, su plan armado para ir para otro lado. Y después de esa visión, va para un lugar donde él no lo tenía pensado. En este segundo viaje misionero lo lleva a Timoteo. Y era un viaje difícil. Bueno, después del viaje, por supuesto, la estrategia de Pablo era, llegaba a un lugar, se iba a la sinagoga. La sinagoga es como la pequeña iglesia que si había más de 12 judíos, ya se podía establecer en cada pueblito, digamos, en cada lugar. Pablo llega a Filipos, y Filipos era una ciudad bastante grande, y bueno, ahí él arranca una obra con esta congregación, con esta gente, y 10 años después escribe la carta de Filipenses. Ahora, Pablo tenía sus grandes enemigos dentro de lo que él hacía, eran los mismos judíos que veían que toda la doctrina que ellos estaban practicando desde siempre, de golpe y porrazo, se les venía un mensaje de salvación y plantando que el Mesías había llegado y era Jesucristo, era fuerte. A partir de ahí, siempre Pablo estuvo complotado, digamos, por el mismo pueblo de Israel. Y por eso lo quiero poner en contexto, porque los últimos años de Pablo, cuando ya escribe estas cartas de Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón, son cartas que él escribe estando preso, estando preso. Ahora, ¿tienen Biblia? Porque les voy a pedir que las tengan a mano, vamos a leer bastante, más que nada en Hechos, los últimos capítulos de Hechos relatan, vieron que Hechos arranca con todo lo de la obra de Pentecostés y lo que pasa con la primera iglesia a partir de Pedro, y a partir del capítulo 16, ¡pum!, da vuelta y sigue contando la historia de Pablo.
del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 23, ¿ustedes sabían que Pablo tenía una hermana y un sobrino? ¿Y que este sobrino le salvó la vida? Bueno, lo vamos a leer acá. Tienen Hechos 23 del 12 al 17. Acá, como quieran, si alguno lo tiene y lo quiere leer, viene bien. Que levante el micrófono y lo lea nomás, no hay problema. Hechos 23 del 12 al 17. En la versión que tengan, no importa. Lo leo si querés. Dale. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante, porque tiene algo que decirle. Hasta ahí. Bueno, acá aparece, ¿no? En el versículo 16 habla de el hijo de la hermana. No da el nombre, pero bueno, el sobrino entró en escena. Fíjense el odio que tenían por lo que estaba pasando con Pablo, que juran bajo maldición verlo, no iban a comer hasta no verlo a Pablo muerto. Fíjense cómo vivir la vida espiritual, ¿no? La religiosidad al extremo de olvidarse. Bueno, ahora estamos otra vez en guerra en Israel con palestinos y de esto se trata, de el celo que te lleva al extremo de no importa el mensaje, no importan son las formas. Y bueno, esto estaba pasando con Pablo. A partir de este capítulo 23 van a empezar a ver un montón de cosas que le van pasando a Pablo. Pero este es un poco el principio de esto. En el capítulo 25 hay dos pasajes que son también importantes. Vamos a leer el capítulo 25, los versículos 7 y 8 y 11 y 12. Si alguno lo tiene, lo quiere leer también. Dale. Yo leo. Dale. Dice: cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. 11 y 12. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos, apeló el emperador. Después de consultar con sus asesores, Festo declaró: has apelado al emperador irás. Pablo era ciudadano romano, lo cual a Pablo le daba una cuestión bastante especial. El ser ciudadano romano le daba el derecho, ante todos los juicios que le podían hacer, acusándolo de mala manera o infamemente. Llegaba un momento que es como ir a la Corte Suprema de Justicia. Cuando alguien decía: cuidado, yo quiero ir como ciudadano romano a que me juzgue el emperador, estaba en su derecho. Cuando Pablo ve que la cosa se ponía mal en Jerusalén y todo lo que venían complotando y acusándolo, él levanta la mano y dice: yo pido el derecho de que me juzgue el emperador. Ahora, un emperador para todo un imperio gigante, imagínense, un proceso eterno. Entonces, a partir de acá, Festo, que es el que consulta en Jerusalén, dice: bueno, te vamos a mandar a Roma.
Ese viaje de Jerusalén, preso, siempre estaba como prisionero. Desde Jerusalén hasta Roma le pasó de todo. Y quiero llegar justamente a esto de Roma. Después de una larga travesía, incluido un naufragio, salvando su vida de una manera milagrosa, en la isla de Malta, donde fue el naufragio, él termina proclamando al Señor y la población termina creyendo en Jesucristo por todo lo que había, el testimonio de Pablo y su palabra. O sea, había evidentemente un propósito. Pablo sabía que esto iba a ser para largo. De ahí a que el emperador te atienda y tome en cuenta tu petición, iba a pasar bastante tiempo, pero estaba en su derecho. Mientras tanto, seguía prisionero. Las mismas acusaciones estaban presentes. Bueno, Pablo tiene varios discursos en el medio defendiéndose de esto, pero finalmente, después de tanto, llega a Roma. Vamos ahora al capítulo 28, que es el último capítulo de Hechos. Bueno, Lucas es el que escribe Hechos y el que justamente toma nota de todo esto que estaba pasando. Pero fíjense qué importante esto. En el capítulo 28, llegando a Roma, vamos a leer desde el versículo 15 al 20 primero. ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo. Bueno, Max, dale. Del 15 al 20, ¿verdad? Sí. Bien. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular, con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mencionara la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he podido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Ahí está. Muchos historiadores, este lugar que nombra en el versículo 15, estaba a unos 50 kilómetros de Roma. Los cristianos de Roma, que no la estaban pasando nada bien, esto era el principio de las grandes persecuciones, y probablemente estando Pablo en Roma fue lo de Nerón con todo el incendio acusando a los cristianos de esto, ¿no? Bueno, pero este lugar que nombra, el foro de Apio y las 3 tabernas, estaba como a 50 kilómetros. Los cristianos de Roma van a recibirlo preso. Él venía preso, venía con una custodia militar. Y como que le fueron a dar la bienvenida. Y sabían de lo que estaba pasando con la vida de Pablo. Esto no está escrito en ningún lado. Se supone que Pablo, después de mucho, termina siendo ejecutado en este mismo lugar, porque era un lugar en donde las sentencias que daba el emperador de muerte no se podían cumplir en Roma, sino que había un lugar, y era justamente este lugar. Era como una posta importante del momento. Cuando Pablo llega, estando preso, fíjense que acá lo dice, ¿no? Lo llevan y se lo presentan al prefecto militar. El prefecto militar era la autoridad máxima del batallón, del lugar donde estaban todo el ejército, con un soldado en custodia, siempre, ¿no? Y ahí Pablo lo que hace es convoca a los judíos creyentes y le da la explicación del caso, de por qué llegó hasta acá. Probablemente muchos ya lo sabían, pero otros no.
Y entonces como que Pablo va armando su estadía en Roma, preso, sus últimos años en Roma. Y acá vamos a leer al final de todo los últimos versículos de Hechos, que son muy importantes. A mí me han sido siempre de mucha bendición, del el capítulo 28, del 28 al 31. Y dice, hablándoles a esta gente, a estos judíos que los convocó, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. No se podía detener el mensaje. Ellos lo van a oír. El 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el evangelio del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, él alquila un lugar. ¿Cómo alquila el lugar? Con ofrendas de la iglesia de Filipos, los filipenses, porque después la carta se lo agradece cuando le escribe. Y fíjense en que en ese lugar estaba preso y tenía las puertas abiertas. Entonces, como dice acá, él podía recibir a la cantidad de gente que podía ir a escucharlo y permanecer con él. Así que, evidentemente, estos 2 años hasta donde se terminó de escribir esto, ¿no? Tiene que haber sido de tanta consulta de gente entrando y saliendo de la casa, con visitas. Después, en cada una de las cartas que él escribe, habla de personas que estaban allí asistiéndolo, de la iglesia de Colosas, de la iglesia de Filipos, de hermanos que eran enviados por las iglesias para acompañarlo, para sostenerlo. Ya grande Pablo, ¿no? ¿Por qué voy a esto? Y acá es donde viene el nudo de lo que yo quería presentar. Toda esta era la situación. Pablo estaba preso, pero recontra preso, atado a un soldado. Tenía como una libertad especial porque en realidad no tenía condena. Ahora, ¿por qué 2 años? Evidentemente en 2 años no hubo ni mira de tener una sentencia, de que el emperador diga, a ver, ¿qué pasa con este muchacho? Nada de eso. Y acá hay 2 teorías que los escritores o los estudiosos de las escrituras piensan. Evidentemente, cuando el emperador no podía, en este caso no era César, era otro, cuando no podía ocuparse de todos los juicios, tenía como un delegado. Él delegaba en alguien el juicio. Y evidentemente estaba todavía esperando que lo delegara. O la otra, que se supone que es la más certera, era que la acusación, digamos, tenía que presentar ahora, ya delante del emperador, tenía que ponerse bien en firme con los argumentos para condenarlo, para pedir que lo condenaran. Y evidentemente ahí donde hacían agua y no podían presentar nada conciso, cosa de que no se le diera vuelta el juicio. Entonces es probable que se haya dilatado por mucho, justamente porque la acusación no hacía su parte, digamos, ¿no? Y ahora sí, 3 versículos de Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. Casi al principio de la carta de Filipenses, Pablo tenía un afecto enorme por estos hermanos de la iglesia de Filipos, justamente porque fue la primera iglesia donde, después de la visión que él tuvo con el cambio de rumbo en el segundo viaje misionero, fue Filipos. Filipos era una ciudad importante, era un centro comercial muy importante, y Filipo era el padre de Carlomagno, así que el nombre de Filipo hacía referencia a toda una historia muy fuerte con lo que era el imperio. Y fíjense en estos tres versículos, el 12, 13 y 14. ¿Alguno lo tiene y lo quiere leer? Yo lo tengo si quieres. Dale. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado a contribuir el avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente
a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de mis hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Escribiendo preso en Roma, Pablo hace el significado de lo que su obra misionera no se había detenido. Él estaba preso, pero de ninguna manera sentía que su misión, sus propósitos de misión se habían detenido. Y él pensó, a ver, yo estoy preso acá. Evidentemente, estando preso, uno piensa, bueno, de golpe y porrazo tuvo que replantear su ministerio, aunque ya estaba grande para seguir viajando, pero él tenía proyectos, y lo escribe también. Él quería llegar al fin del mundo, que era España. Lo conocido era España, la parte, digamos, la parte oeste de todo el continente. Ahora, estando preso, Pablo les dice, ustedes saben que estando de esta manera, mis prisiones han hecho patente, acá en la Reina Valera dice, ¿no? En todo el pretorio que yo estoy preso justamente por compartir la palabra de Dios. Y cobrando ánimo en mis prisiones. Esta palabra, mis prisiones, la repite en muchas de sus cartas. Pero no lo pone con un signo de amargura, sino de triunfo, de propósito, de saber que esto que le estaba pasando era también parte del plan del Señor en lo que él estaba llevando a cabo. Y fíjense para que tengan esto de que él sigue en proceso. La palabra que, voy a leer acá textual un comentario de Barclay, dice, la palabra que Pablo usa para el progreso, la promoción, era una palabra griega que se escribía o se dice procope. Este término se usaba particularmente para designar el avance de un ejército en una expedición. El sustantivo proviene del verbo prokein, que significa derribar de antemano, y se aplicaba al corte de árboles y malezas y a toda remoción de impedimentos que obstaculizaban la marcha del ejército. Aquí el sentido es despejar el camino de los obstáculos que impedían el avance del ejército. La prisión de Pablo, lejos de cerrarle las puertas, las abre. Lejos de ser una barrera, es como que despeja el camino a nuevos campos de trabajo y actividad donde jamás se hubiera introducido de otra forma. Fíjense en esto, ¿no? Y es verdad, cuando uno estudia la logística de los ejércitos y de los grandes imperios, bueno, yo hice un par de años, un año de licenciatura en logística y se hablaba de la logística de cómo Napoleón ganaba las batallas. Hasta que llegaba al ejército, y cuando llegaba el ejército iba gente siempre antes preparando cosas, la comida, y lo que Pablo acá usa este término es que Pablo sentía que él estaba abriendo caminos, derribando este lugar, es un término muy militar esto, ¿no? Derribando para que el ejército no se demorara, pudiera avanzar, libre de obstáculos. Y Pablo dice, bueno, yo estoy acá de esta manera preso, pero estoy abriendo obstáculos. Estoy abriendo nuevas fronteras. ¿Por qué? Porque entraba y salía gente todo el tiempo. Y Roma era, en ese momento, la capital tenía 1.100.000 habitantes, era impresionante. Para esa época, se imaginan, ¿no? Y con esta gran diferencia de clases sociales, las clases sociales muy altas y la miseria del pueblo que sobrevivía como podía. Y Pablo usa un término que para nosotros es medio raro, y dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, mis prisiones, como que el preso, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. En todo el pretorio. ¿Saben lo que era el pretorio? El pretorio, a ver, un poco le voy a leer esto, se aplicaba a dos cosas, a un lugar
o a un grupo de personas. Cuando se hablaba de pretorio, originalmente significaba el cuartel general del campamento. O sea, era la tienda desde la cual el general daba sus órdenes y dirigía la campaña. Cuando el Imperio Romano avanzaba, se plantaba la carpa del general y todo alrededor. Y de esa carpa era como el centro de inteligencia de lo que se iba haciendo. Esa era una interpretación de pretorio en cuanto al lugar. La segunda, a partir de esto, llegó a significar también la residencia de un general, ya no una batalla, sino en otro lugar, más pacífico, digamos. Por lo tanto, podía significar también la idea del lugar donde residía el emperador, es decir, el palacio donde podía estar el emperador. También se le decía pretorio. Y la tercera idea de pretorio como lugar era una extensión natural. El término significaba una casa amplia o una quinta amplia, es decir, una residencia en donde vivía una persona influyente o rica. Esto en cuanto al lugar. Probablemente se entiende que Pablo no podía ir a alquilar una casa lejos de todo el comando militar, porque él estaba preso. Entonces que su casita, donde él estaba alquilando, estaba dentro de un lugar militar. Ahora no se ve mucho, pero en otras épocas se veían barrios militares. Acá en Florida y Beltrán hay un tremendo barrio militar de la fábrica militar de armas, ¿no? En donde uno entraba y estaba la casa del capitán de de aquel. Era todo un espacio gigante. Ahora, lo importante es esto. También el pretorio significaba no solo el lugar, sino el grupo, que es donde se supone que sí aplica a Pablo estas palabras. Era un grupo de gente muy, muy especial. Y acá lo voy a leer también textual porque creo que vale la pena. La guardia del pretorio era la guardia imperial de Roma. Era la pesada del emperador. Era el comando de élite. Eran los tipos que iban al frente sin importar nada. Era este ejército que ante cualquier misión militar difícil iba la guardia del emperador. Esta guardia había sido instituida por Augusto y comprendía un cuerpo de 10.000 soldados elegidos. Augusto lo había mantenido disperso por toda Roma y las aldeas aledañas. Otro emperador, Tiberio, la concentró en Roma en un edificio especial en un campo fortificado. Otro emperador, Vitelio, había aumentado su número a 16.000. Prestaban servicio durante 12 años, que más tarde aumentaron a 16. Ahora, al final del periodo, cada uno recibía la ciudadanía romana, porque muchos no eran romanos, eran esclavos o prisioneros de otro lugar. Y le daban una subvención en lo que ahora sería unos $600.000. Un dinerillo, después de 16 años de servicio, ¿no? Al final llegaron a ser el cuerpo de la guardia privada del emperador y constituyeron un gran problema. ¿Se imaginan 16.000 soldados de este tipo en un mismo lugar en Roma, esperando misión? Y se hicieron fuertes, ¿no? Eran respetados, ¿no? Estaban concentrados en Roma y en cierta época la guardia del pretorio se hizo nada menos que la que instauraba a los emperadores, ya que el candidato que se proponía tenía que tener la vista o de la guardia imperial que lo había elegido. O sea, terminaron jugando políticamente. Los tipos eran tan fuertes en su fuerza que ellos ponían el emperador después, ¿no? La guardia del pretorio imponía por su fuerza, su voluntad, si era necesario, sobre el pueblo que estaba indefenso. Cuando Pablo llega a Roma, fue entregado al prefecto, que lo leímos en el capítulo 25, el prefecto de la guardia pretoriana, que era su comandante. A ver, no era cualquier lugar donde estaba Pablo. Pablo estaba en el mismo punto del eje de lo que estaba pasando en el Imperio de Roma. Ya no estaba lejos en un pueblo perdido. Estaba en el lugar en donde se decidía mucho de lo que estaba en el pueblo.
Y Pablo le ha dicho, yo estoy preso en este lugar y estoy con la gente más pesada, con soldados de los que realmente iban al frente en todo. Y él dice, aprovecho la oportunidad. Este es el lugar. Ahora, esta frase que dice, en mis prisiones, que lo repite en Colosenses, en Filemón, bueno, tengo un montón de pasajes, no lo vamos a leer porque en todos habla de mis prisiones, Pablo, ¿no? Que hablamos antes. En Hechos, acá, cuando leímos en el versículo 20, habla de sí mismo como sujeto con estas cadenas, en mis prisiones. La palabra griega, y esto es muy importante, la palabra alisis, H-A-L-Y-S-I-S, que también se encuentra en Filipenses 6:20, esta palabra era la cadena cortita que te unía al soldado que lo estaba custodiando. Era la cadena que lo sujetaba de muñeca a muñeca el prisionero al soldado que era la custodia. Cuando esta palabra alisis, en mis prisiones, hacía significar a esta cadenita cortita que lo unía al soldado que lo estaba custodiando. No era un ratito, eran las 24 horas del día. Obviamente que estos soldados iban cambiando, ¿no? Por turno. Así que Pablo habrá conocido en 2 años, por lo menos lo que dice Hechos, la cantidad de soldados que habrán hecho guardia al lado de él, diciendo, me toca ir a cuidar a Pablo. Tengo que escucharlo de nuevo. Tengo que estar ahí. Tengo que escuchar, porque Pablo recibía gente, como decía, como leímos en los últimos versículos, era el comando de su obra misionera. Venía gente de Éfeso, de Tesalónica, gente de la misma Roma, y iban y lo consultaban y pasaban días hablando con Pablo. Imagínense en un soldado que está días escuchando lo que Pablo está adoctrinando, hablando a otras personas. Día y noche Pablo estaba encadenado a un soldado. Por supuesto que los guardias tenían este cambio de turno, digamos, que iban haciendo, ¿no? Ahora, se puede dudar, dice acá el comentarista, de que en esas largas horas Pablo haya abierto la discusión sobre Jesús con el soldado o con quien estaba encadenado. Imagínense, es probable, y es muy probable pensar de que en algún momento Pablo habrá dicho, hoy te tocó, Pedro, vení que te cuento de Cristo, vení que te hablo de este Señor. Sí, yo estoy preso, pero yo estoy preso y contento por esto, porque tengo la oportunidad de hablar a otros de Cristo. Por eso no es extraño que Pablo diga en esta prisión que la prisión colaboró con el hecho de propagar el Evangelio, como dice acá en Filipenses. Toda la guardia pretoriana sabía, después de 2 años, quién era Pablo. Tenían claro quién era Pablo. Las cadenas de Pablo le habían quitado, obviamente, su libertad, su poder andar, pero le habían dado acceso a el núcleo del ejército más importante del Imperio Romano. Probablemente en 2 años muchos de estos soldados tuvieron que haber salido a batallas, pero ya se fueron distintos, se fueron conociendo a este Cristo que seguramente a más de uno habrá transformado. ¿Y por qué traigo este? Porque a veces, como le decía al principio, nos sentimos con esto de que estamos como presos. Ahora, siempre que estamos en tremendas dificultades, son también tremendas oportunidades para avanzar con nuestra misión, con nuestro propósito como hijos de Dios. Está en nosotros buscar en oración, en obediencia, por medio de la palabra, decir, Señor, esto que me toca no me gusta, esto que me está pasando realmente lo veo difícil. Ahora, Señor, ¿por qué estoy acá? Porque el Señor
tiene control de mi vida, y si tiene el control de mi vida, seguramente tiene un propósito para este tiempo de pandemia, en donde nos reunimos así, de una manera extraña, totalmente rara, pero no por eso la palabra de Dios no queda guardada con las personas. Al contrario, es un tiempo en donde también tenemos nosotros el desafío de seguir avanzando. Hoy justo me encontré con un muchacho de mi edad, podemos decir, y me dice, Cristian, hace 1 año y medio que no salgo de mi casa, no me dejan ni ir al supermercado. Claro, tiene muchos problemas de diabetes y coronarios, ¿no? La suma. Y realmente se sentía preso. Y, y uno puede decir, tuve en la historia de mi vida, estuve 1 año preso, 1 año cerrado en mi casa. ¿Qué hice con ese 1 año y medio? Si no encontré lo que el Señor quería que yo haga en ese 1 año y medio. Eso por un lado. Y la segunda cosa que a mí me impacta de este pasaje de Pablo es, a veces estamos encadenados a situaciones que no las vamos a cambiar. Y orábamos y decimos, Pablo podría haber orado para, Señor, sacame de las cadenas. Justamente, ¿se acuerdan del carcelero de Filipo? Si el Señor te quiere sacar de las cadenas, y va a ser un terremoto, se te van a caer los grilletes, lo hizo con Pablo, y sí, ¿se acuerdan en la prisión de Filipos? Acá no, nada que ver. Ahora, hay veces que venimos arrastrando situaciones y no porque esté arrastrando alguna situación difícil, no significa que yo pueda ser más que un vencedor en Cristo Jesús. ¿Se entiende, no? Hay realidades que no las puedo cambiar. Si yo estoy preso porque cometí un error en mi vida y tengo que cumplir una condena, no lo voy a poder cambiar. Ahora, estando en esta condición, el Señor te sigue dando oportunidades. Por eso digo, por ahí venimos arrastrando situaciones que no cambian, ni se puede cambiar el grillete. Estamos atados a algo o a alguna situación que evidentemente parece como que a los ojos humanos te tiran para abajo, decir, uy, otra vez no puedo. Uy, mirá quién me tocó hoy. Hoy me tocó el más pesado de todos los soldados. Y sin embargo, Pablo tenía otra visión. Es otra visión. Justamente lo que le escribe a los filipenses a lo largo. Esta es una carta de amor. No es una carta tanto de exhortación, aunque se estaban peleando. Pablo se entera justamente por la persona que fue a visitarlo, y toda la carta es un llamado a la unidad, a no hacer nada egoístamente, a que el pueblo de Cristo viva en armonía. Ahora, justamente es una carta que refleja el gozo. La característica de Filipenses es una carta que habla del gozo, y la escribe Pablo estando preso. Y Pablo sabe a la perfección lo que estaba pasando afuera, porque era tanta la gente que entraba y salía, que Pablo sabe que incluso a algunos pícaros, podríamos decir, sabiendo que Pablo estaba preso, dijeron, esta es nuestra oportunidad, avanzamos nosotros con nuestro ministerio. Y son justamente los versículos que le siguen a estos versículos que leímos recién, del 15 al 18. Se los leo yo. Dice Filipenses 1, del 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, como diciendo, lo voy a hacer enojar a Pablo. Él sabe que no soy de su devoción, él se va a enterar que yo estoy yendo a las iglesias que él plantó. Dice, pero otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. El 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se despoja y dice, bueno,
Evidentemente hay gente que aprovecha mi situación de prisiones, no importa si lo hacen con algún fin. Lo importante es que se predique a Cristo. Es toda una enseñanza. Esto lo podemos ver después. Pero justamente, él estando encadenado, sabía que por lo que sea, el Evangelio seguía predicándose. Y él no estaba en el centro no estaba en el centro de la batalla. Él estaba preparando caminos. Él estaba preparando a todo un pueblo que estaba avanzando con la predicación de Cristo Jesús en ese contexto y en ese tiempo. Termino con esto, con estas dos reflexiones. Es muy apasionante todo lo que le estaba pasando a Pablo. Les recomiendo ver en Netflix una película que vi que estaba publicada, que nosotros la fuimos a ver al cine, que se llama Pablo, el apóstol de Cristo. Es muy recomendable. Y justamente todo el centro de la película es Pablo dictándole cartas a Lucas, que era quien escribía muchos de estos escritos, que era el médico que nosotros estamos leyendo en las cartas. Es muy recomendable, habla muy profundamente. Pero quería cerrar con esto. Tenemos desafíos enormes como hijos de Dios en este tiempo, enormes. Solo nos queda buscar que el Señor nos dirija. Por ahí tenemos más tiempo en casa con la familia, tenemos más tiempo para comunicarnos de otra manera con otras personas. Encontramos tiempos que antes no teníamos. Por supuesto que ahora tenemos situaciones que antes tampoco teníamos. Pero sea como sea, es un tiempo en donde hay un propósito de Dios para nosotros. Y lo otro, no para conformarse, pero si hay situaciones que la tenés atada desde hace tiempo, aprovechalas. Son situaciones que evidentemente, si el Señor te permite que las sigas teniendo, es porque también tienen un propósito. Y en esto es profundo, porque, no sé, la realidad de cada uno de nosotros. Bueno, a Max lo conocemos recién hoy, está Víctor, está Melanie, bueno, al resto más o menos los conozco, pero no importa, los conozco relativamente. Cada uno sabe lo que está viviendo, su realidad. Pero como dice Pablo, tenés un propósito importante. Llevar la palabra de Dios. Por ahí esta cadena que te tiene atado a algo también es un propósito de Dios. Dale la importancia. Lejos de quejarte, gozate en esta realidad. Lejos de amargarte, encontrar el propósito que Dios tiene. Fíjense que Pablo dice, yo me gozo y me gozaré aún más. Y se lo está escribiendo a una iglesia que la estaba pasando mal. Y era la iglesia que lo estaba sosteniendo parte del alquiler que él estaba teniendo cuando escribía esta carta. Por eso yo creo que está bueno pensar en esto. Tenemos cuestiones muy fuertes y muy profundas para vivir en este tiempo. Aprovechémosla. Lo peor que podemos hacer es que todo este tiempo quede en vano a los propósitos que el Señor tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Los aburrí? ¿Quedaron todos? Bueno. Si tienen ganas de indagar en la vida de Pablo, y bueno, esto es la carta de Filipenses es una de las tantas que él escribió en prisión. Pero es importante, como él mismo escribió, él avanzó para que otros vengan atrás. Por ahí nosotros estamos también teniendo este avance para que otros vengan atrás y sigan y continúen la obra que el Señor pone por delante. Somos parte de los designios de Dios. Y si estamos en este tiempo, en esta realidad, con este contexto, es porque el Señor sabe que somos las personas justas para este tiempo y porque sabe lo que viene después, que nosotros no. Y probablemente nos toque avanzar,
preparar caminos para que este evangelio siga avanzando de una manera efectiva, real, poderosa. Qué bueno es esto. Muchas veces es importante plantearse delante del Señor. Acá estoy, Señor. ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo sigo creciendo? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo estar ministrando a otros en este tiempo? ¿Cómo alimento mi vida en este tiempo? Esa es la base de todo cristiano. Saber cómo alimentarse y saber cómo acompañar en este plan eterno de Dios que tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Les invito a que cerremos con una oración. Y acá les pido que abran su corazón. Porque solo ustedes y el Señor saben la realidad de cada uno. Bueno, sabemos las dificultades que están teniendo, bueno, en el caso de Malena, Dimas, que están pasando enfermedad. Otros, como ustedes mismos comentaron, por ahí hay cuestiones de estudio, de familia, que también están atravesando, o de falta de trabajo, o de trabajo tremendamente estresante, no sé. Pero no importa tu realidad, importa es que esa realidad tiene un propósito en el plan del Señor. ¿Lo buscamos? Oramos. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias por esta palabra, porque, Señor, realmente tú has levantado hijos con la sabiduría, con esta unción del Espíritu para saber exactamente encajar en sus tiempos y en tus propósitos. Y nosotros te pedimos lo mismo para nosotros, Señor. Señor, no queremos perder tiempo, queremos seguir avanzando en el crecimiento que tú quieres que tengamos. Señor, no queremos no queremos conformarnos con la parte superficial de la salvación. Queremos ir a buscar las profundidades de tu plenitud. Queremos avanzar, Señor, en entender lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Te doy gracias por esta palabra y pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de ellos. Las bendigo, Señor. Y te pido, oh Dios, que tú te muestres claramente, poderosamente, con una palabra, con un sentido de lo que ellos tengan que estar viviendo como hijos tuyos. Señor, es un tiempo de mucha confusión para afuera, sí. Ni sabemos qué va a pasar mañana, pero queremos estar plantados y seguros en lo que vos tenés para nosotros. Señor, estamos en casa sin movernos mucho, pero seguramente tú tienes mucho, mucho para que podamos aprender y mucho para que podamos servir de otras maneras distintas a las que estábamos acostumbrados. Padre, si tenemos situaciones que no son pesadas y son carga para nosotros, yo te pido que tú la transformes en motivos de proclamación, en motivos de poder, Señor, aprovechar estas cargas en bendición. Clamamos a ti por esto también. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta palabra. Y en el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti para que tú te muestres. Señor, háblanos de una manera limpia, clara, poderosa a nuestras vidas. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.